Muy buenos días a los oyentes, buenos días a todos. Tal y como se anunció desde el principio, esta es una reforma tributaria que está orientada únicamente a personas con ingresos de más de 10 millones de pesos y como resultado del debate en el Congreso, ahora no solo son, no solo se quedan sin pagar más las personas de ingresos de menos de 10 millones de pesos, sino que muchas de ellas van a pagar menos, porque se creó una exención adicional para las personas con dependientes, es decir, algo que en muchos casos aplica para las familias, de manera que una persona por cada dependiente adicional tiene más o menos 220,000 pesos de renta exenta adicional al mes. Así que, por ejemplo, digamos, una familia donde una persona trabaja y hay otra que se queda en la casa, hay 3 hijos, no sé, tendría derecho a 1 millón de pesos adicional de renta exenta al mes. Entonces, ahora con lo que salió del primer debate, muchas personas de ingresos de menos de 10 millones de pesos van a tributar menos. Y se siguen tomando algunas de las medidas que se habían mencionado para aumentar la progresividad ya para los que están por ingresos superiores a 10 millones. Y ahí va. Para las personas que tienen ingresos mayores a 10 millones de pesos, pero que también tienen a su cargo personas, mamá, papá, abuela, etcétera, ¿eso no le baja un poquito? Sí, también. Todo el mundo, independientemente de su nivel de ingresos, va a tener derecho a estos 220,000 pesos de renta exenta por dependiente al mes, y esto aplica independientemente del nivel de ingreso. Sí, director, yo quiero saber, por ejemplo, las micro, las medianas y las pequeñas empresas, pues cómo se van a impactar, porque recientemente en las últimas horas ellos les han solicitado pues que cumplan esa promesa de campaña de que haya una tarifa diferencial en ese impuesto de la renta, porque pues usted sabe que los pequeños empresarios todavía están iniciando sus empresas y quieren que ese sea un impuesto diferencial. ¿Han contemplado incluir esto para el segundo debate? Es una de las propuestas que están, que están en consideración para el segundo debate. Por lo pronto, se redujeron algunas de las tarifas del régimen simple y se crearon nuevas facilidades. Yo creo que sobre todo vale la pena resaltar que y eso es algo que desde la DIAN nos preocupaba mucho. Muchas veces algunos se llaman agentes retenedores de IVA, es decir, no sé, por ejemplo, una tienda, un comercio pequeño que tiene que retener el IVA que pagan los consumidores por los productos que consumen allí. A veces, si no le mandaban la plata completa a la autoridad, a la administración tributaria, se les tomaba como si ni siquiera hubieran declarado esa obligación, sino no les alcanzaba la plata para mandarlo, se les tomaba como si no hubieran declarado esa obligación, y se les cobraba una multa que era no solo lo que habían dejado de remitir de IVA, sino todo el monto de IVA que tocaba pagar, ¿sí? Y esas multas acumulaban intereses y después podían llevar incluso a sanciones de tipo penal. Entonces lo que hicimos fue proponer, y se aprobó una reducción muy grande en a qué grupos de personas les aplican estas estas sanciones, dado que la intención acá es recaudar impuestos y no imponerles pues penas gravosas a contribuyentes que todo lo que hacen es contarle a la DIAN lo que le dé. Entonces, claro, todo esto se ha hecho pensando en el bienestar de las pequeñas, medianas y microempresas, y hay otras medidas que quedaron como constancia en el primer debate y que seguramente se debatirán en plenario. Director, ayer vimos que la ponencia pues pasó por su primer debate ante las comisiones económicas. Todavía queda un largo trayecto, pero el tema de las pensiones, ¿cómo va a quedar ahí? Bueno, las pensiones, como
tal y como se había estipulado desde un principio, ninguna pensión de menos de 10 millones de pesos pagaría más pagaría impuestos. A partir de 10 millones sí se empezaría a aplicar las mismas tarifas que le aplican a los ingresos laborales, por ejemplo. Uh-huh. Director, hablemos de las iglesias, porque en esta ponencia pues también se incluyó que aquellos que no son contribuyentes, por ejemplo las iglesias, los fondos de empleados, entre otros, pues no van a pagar impuestos con esas actividades específicas, pero digamos que si hacen otro tipo de actividades comerciales y que pues están utilizando el nombre de esa institución, por ejemplo de una iglesia, pues sí van a tener que pagar impuesto por eso. Explíquenos cómo va a funcionar en detalle. Claro, esta es una medida que se tomó pues poniéndole mucha atención a las protecciones constitucionales que existen a la libertad de cultos. Y en efecto, pues las iglesias entran en un grupo de entidades que son no contribuyentes del impuesto de renta. Están como lo mencionas, sindicatos, están partidos políticos. Entonces lo que se dijo es que todas estas entidades, no solo las iglesias, sino todas ellas, cuando realicen actividades comerciales, pues pagarán impuesto de renta del 20%, uh-huh. Pero se especifica que para las iglesias, mientras realicen actividades relacionadas con el culto, se mantendrán esas actividades como no contribuyentes del impuesto de renta. Y creo que vale la pena destacar que el culto es una actividad que es bastante amplia, y entonces esto tampoco querría decir, por ejemplo, que si una iglesia tiene una librería o vende empanadas a la salida, ese tipo de cosas, tampoco querría decir que eso se va a agravar, simplemente actividades que claramente no están relacionadas con el culto, ¿sí? Okay, sí. Sí, director, y le cambio de tema porque otro de los temas pues que se habían contemplado en algún momento fue unos días sin IVA para el próximo año. Eso pues finalmente no quedó en esta ponencia porque ustedes dicen que es muy difícil saber cuáles son realmente los productos nacionales y cuáles no, porque se había planteado pues que solamente fueran para productos colombianos. Para el segundo debate ustedes abren esa puerta para que no solamente sea para productos colombianos, sino el día sin IVA como estaba en el gobierno pasado, ¿o se va a caer esa propuesta? Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que en este momento la reforma tributaria ya es del Congreso, y lo que el Ejecutivo tiene una influencia importante, pero pues digamos, en el Congreso se pueden hacer propuestas y se pueden aprobar. Lo que nosotros planteábamos inicialmente desde el Ejecutivo era la eliminación de los días sin IVA. En las reuniones de ponentes se dio en efecto esta propuesta de días sin IVA para productos colombianos, pero pues escuchamos también algunos contraargumentos que son convincentes. Uno, que es muy difícil identificar cuáles son los productos colombianos, entre otras, porque pues pocos productos son 100% de un solo lugar. ¿Qué pasa con un producto que es 30% colombiano? ¿Se beneficia, no se beneficia? ¿Cómo hacemos para grabarlo? O sea, se pueden pensar en maneras, pero es muy complicado. Y por otro lado, creo que sí también está algo que han mencionado algunos miembros del Pacto Histórico, que pues también la idea de los días sin IVA es de cierta manera, o sea, digamos, desde el punto de vista de la cultura tributaria que queremos tener, no es óptimo, porque es dar la idea de que no pagar impuestos es algún tipo de privilegio, cuando en realidad estamos buscando que todos nos apersonemos de esta responsabilidad de pagar impuestos. Entonces, obviamente la ley en este momento es del Congreso, el Congreso tomará las decisiones, pero pues creo que por ahora se mantiene lo que inicialmente había dicho el gobierno con respecto a la eliminación de estos días.
Pues, director Luis Carlos Reyes, son muchos los temas que tiene esta reforma tributaria, muchos artículos. También, por supuesto, pues vendrán cambios de cara al próximo debate que los congresistas tendrán. Y bueno, esperamos también que el tema de cárcel para evasores finalmente pueda entrar, que era una promesa también del gobierno nacional. Gracias por haber estado en W Radio Fin de Semana. Muchas gracias. Nosotros también estamos muy pendientes de ese tema de la cárcel para evasores.